noches a todos en casa, sean bienvenidos a este resumen informativo a través de Televisora del Táchira. Soy Gabriela Magilbray y les estaré acompañando durante los próximos minutos. Quiero recordarles nuestras redes sociales, @noticias_TRT para Twitter, @noticias_TRT para Instagram. A través de ellas usted puede enviarnos sus mensajes, denuncias o el reporte de lo que pueda estar ocurriendo en su sector. También puede hacerlo a través de mis redes personales, @GabyMagilbray. Vamos a iniciar hablando del reporte emitido por parte del Gobierno Nacional. En esta oportunidad, el presidente Nicolás Maduro confirmó 135 nuevos casos de COVID-19 en Venezuela. Con esto, ya el país llega a un total de 2.087 contagiados en todo el territorio. De los casos confirmados para este día jueves, 31 son de transmisión comunitaria y Nicolás Maduro indicó que es el número más alto que se ha registrado en las 12 semanas que tenemos de cuarentena. Haciendo referencia a estos casos de transmisión comunitaria, 18 se dieron en el estado Miranda, 2 en Falcón, 8 en Distrito Capital, 2 en el estado Zulia y 1 en Trujillo. Además, hay un total de 104 casos importados de venezolanos que vienen llegando de otros países. Nicolás Maduro levantó alertas respecto a las personas que continúan ingresando por la frontera con Colombia y por Brasil, porque son los casos importados la mayoría de los positivos que se han registrado en Venezuela. Además, el presidente hizo referencia al foco de Maracaibo que inició hace aproximadamente semana y media, 11 días, y que hasta el momento ha infectado a una gran cantidad de personas. También ya ha dejado algunos fallecidos. Es un foco peligroso que ha avanzado rápidamente en el municipio de Maracaibo. Es por este que se ha decretado toque de queda allí y la nueva medida de flexibilización pues no está aplicando para esta zona. Entonces, un total de 135 nuevos casos para un total de 2.087 contagiados en Venezuela. Nos quedamos en Táchira para hablar de la frontera. Vamos a observar cómo estuvo este día jueves el panorama en San Antonio del Táchira. Por allí continúan ingresando los venezolanos provenientes desde Colombia principalmente. Ya se cumplen 81 días de la cuarentena decretada por el Gobierno Nacional y esta es la imagen que a diario repasamos. Se puede observar la avenida Venezuela de San Antonio del Táchira. La calle adyacente a esta arteria vial donde pernoctaron por varios días migrantes internos y retornados, pues se encuentra totalmente despejada luego de que se les diera paso al punto de atención social de la aduana principal este miércoles. Un nutrido grupo de venezolanos ingresó más temprano este jueves por el paso binacional para regresar a Venezuela. Se encontraban en la parada, algunos de ellos en espera desde ya días atrás para poder ingresar a territorio venezolano, cumplir con los procesos, los protocolos de bioseguridad y de esta manera ser retornados, ser enviados a sus estados de origen posteriormente. Vamos a quedarnos en la frontera porque para el municipio de Bolívar llegó un camión cisterna con unos 30.000 litros de agua que va a beneficiar a las comunidades o a las zonas más vulnerables de este municipio, que recordemos tiempo atrás, ya desde que inició la cuarentena, claro está, pues habían estado en ocasiones protestando o denunciando que no contaban constantemente con el servicio de agua potable. Así lo informó la llegada de este camión cisterna el alcalde del municipio de Bolívar, William Gómez, quien precisó que por medio de esta se atenderán a los sectores más afectados en torno al suministro de agua potable. Comenzamos con la popa, dijo. Igualmente, la máxima autoridad local recordó que continúan activados en el municipio las jornadas con los camiones cisterna privados, repartiendo más de 500.000 litros de agua al día con la finalidad de poder garantizar este líquido, este servicio a toda la población, sobre todo en estos momentos que es tan necesario e indispensable. En
noticias nacionales, el presidente de Corindustrias, Adán Celis, indicó que antes de la pandemia el sector de producción, las empresas, tenían un funcionamiento de aproximadamente el 25%. Sin embargo, ya ahora para antes se contabilizaba una pérdida de más de 800 empresas si no se registraba un cambio de rumbo económico. Agregó que aproximadamente hay 400 establecimientos afectados por la cuarentena ahora mismo. Los sectores ya estábamos trabajando al 25% antes de la pandemia por la crisis económica. Pedimos a las autoridades que se libere el encaje legal para que puedan prestarle a las empresas caja y arrancar. Ya en oportunidades anteriores habíamos mencionado que la pandemia por el COVID-19 ha afectado fuertemente a la economía venezolana y del mundo entero y que por ello podía desencadenarse también una ola de desempleo. Tenemos también otras noticias a nivel nacional y vamos a observar cómo estuvo la ciudad de Caracas, la capital de la República, este día jueves debido a las colas de combustible que se han registrado en muchas de las estaciones de servicio de esta zona. Es el cuarto día desde que se implementó el nuevo esquema de distribución y venta de combustible en Venezuela. Esta es la situación en Caracas y el resto del país también sigue empeorando. Las colas cada vez más largas, los usuarios denuncian más y más irregularidades y las autoridades se hacen de la vista gorda. En algunas oportunidades denuncian los usuarios. Las imágenes que ustedes están viendo en pantalla no solo ocurren en Caracas, se repiten alrededor de toda Venezuela. Un sinfín de vehículos inundan las calles y avenidas en cualquier estado del país sin tener la garantía que podrán surtir de combustible el tanque de sus vehículos. En noticias internacionales hablamos de Europa porque según un estudio aproximadamente 5.2% de los españoles se han contagiado de COVID-19. Si bien las personas mayores son más vulnerables, hay un número considerable de niños y jóvenes que también se ha visto afectado por esta pandemia. En España, en las últimas 24 horas se han registrado 5 fallecimientos y 195 nuevos casos diagnosticados de COVID-19, según comunicó el Ministerio de Sanidad de este país. Estas cifras, que aún deben revisarse por las comunidades autónomas, han causado un desajuste fuertemente criticado. El país ha registrado 56 fallecidos en la última semana. El último estudio sobre anticuerpos destaca que el 5.2% de los españoles se ha contagiado de coronavirus. Un tercio de los infectados son asintomáticos y aunque la prevalecencia en niños y jóvenes adultos suele ser menor, sin embargo, unos 1.400 niños se han contagiado en España desde el inicio de la pandemia. Nos quedamos en Europa para hablar de Reino Unido porque el desconfinamiento en este país podría causar que se generen nuevos índices de esclavitud allí en la zona, sobre todo en Londres. A pesar de que existe o de que en Londres es difícil de detectar la esclavitud, pues existe. Pero hoy la esclavitud es parte de una próspera industria criminal en Gran Bretaña. A las víctimas les prometieron una vida mejor. Sin embargo, son explotados y han sufrido abusos, incluso han temido por sus vidas, que han estado en riesgo en alguna oportunidad. Las personas que son objeto de este tipo de esclavitud pueden terminar empleadas en centros de estética, lavaderos de coches, granjas y fábricas. Es un tipo de esclavitud diferente a la que había en años anteriores, sin embargo existe. Las organizaciones benéficas, o una de ellas denominada Hestia, presta apoyo a las víctimas y además esta teme que pueda aumentar la explotación de algunas personas tras el confinamiento. Vamos a continuar, amigos, con la información internacional, pero ahora lo hacemos repasando, leyendo algunos titulares que nos presentan los diferentes portales web. Ya los tenemos en pantalla. Venezuela registra 135 nuevos casos de coronavirus y supera los 2.000 contagiados. De los infectados en las últimas 24 horas, 104 son connacionales que retornaron al país desde varios países de la región.
y 31 corresponden a transmisiones comunitarias. Es el número de casos locales más alto desde que inició la cuarentena en el país. Tenemos otros titulares en pantalla también. La situación en Venezuela pues se ha intensificado en los últimos días. La curva ha aumentado, ha incrementado en cuanto a casos positivos de coronavirus. Pues desde hace aproximadamente 3 semanas han habido más casos y ya para este día jueves superamos la barrera de los 2.000 contagios. Argentina reporta el pico máximo de muertes por coronavirus en 24 horas con 25 fallecidos. El país suramericano superó la barrera de los 20.000 contagios y suma 608 fallecidos en total. Es la situación de algunos países. ONU y Unión Europea respaldan el acuerdo sanitario entre el gobierno y la oposición venezolana. ¿Y ahora qué? Pese a este primer acercamiento, que cuenta con el apoyo internacional, las opiniones a lo interno de la oposición se encuentran divididas. Más noticias. Moscú registra 57 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas. Entre tanto, desde el inicio de la pandemia en Moscú se han registrado 189.214 casos de COVID-19. De ellos, 94.715 han acabado con la recuperación del paciente, afortunadamente. Más notas. Identifican a un agresor sexual de menores gracias a una mascarilla. Increíble. La policía de California detuvo a un sospechoso de abuso sexual infantil después de recolectar su ADN de la mascarilla que usó y compararla con la muestra que se había recogido en el lugar del crimen. Qué buena manera, hay que ver el lado positivo de utilizar estas nuevas medidas de protección y de prevención ahora frente al COVID-19. Más notas. Libertad responsable. ¿Cómo es el modelo que le permitió a Uruguay contener el coronavirus y empezar una nueva normalidad? Sin decretar un confinamiento obligatorio, el gobierno de Luis Lacalle Pou pudo habilitar en forma paulatina buena parte de las actividades, incluidas las educativas. Es el primer país de la región en reiniciar las clases. ¡Qué bueno! Perú supera las 5.000 muertes por coronavirus al registrar 137 fallecimientos en las últimas 24 horas. El número de contagiados se elevó a 183.198, 4.284 más que en la jornada anterior. Nuevas rutas, escasez de drogas y aumento de precios, el impacto de la pandemia en el narcotráfico. Organismos internacionales explican los cambios que el coronavirus produjo en el multimillonario mercado ilegal de sustancias. Sin duda, ha afectado todos los sectores. Guerra de cifras durante la pandemia. ¿Cuál es la situación sanitaria de México en el contexto global? La preocupación generada en la opinión pública luego de que el país sobrepasara las 10.000 muertes por COVID-19 provocó que el presidente López Obrador saliera a comparar cifras con otros países y matizar la situación actual. El ejército mexicano incauta en Tijuana un millonario alijo de 110.000 kilogramos de distintas drogas. El monto de lo asegurado rondaría los 743.1 millones de pesos, unos 34 millones de dólares, que no le caen mal a nadie, según las estimaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional. La NASA autoriza a SpaceX a reutilizar el cohete Falcon 9 y la cápsula espacial Crew Dragon para vuelos comerciales. La autorización de reutilizar componentes vino después de una modificación en el contrato entre la Agencia Espacial Estadounidense y la compañía privada. Bueno, estos son algunos de los titulares más importantes, es parte de las informaciones que se han generado a lo largo de este día jueves. Las noticias no paran, hora tras hora se están actualizando, pero vamos a ver ahora las cifras porque estas lamentablemente tampoco se detienen. Vamos a ver cómo cierra el día en cuanto a nuevos contagios y casos de COVID-19. Ya tenemos el mapa de la Universidad Johns Hopkins en pantalla y cerramos con 6.591.933 casos positivos de coronavirus en todo el mundo. De estos, 1.870.156 están en los Estados Unidos.
más de 500.000, más de medio millón de casos, 584.016 para ser exactos, están en Brasil, el gigante de América, que es el primer país de esta parte del continente con mayor cantidad de contagios. Rusia es tercero con 440.538 positivos para coronavirus. Y hay otros países como la India, Italia, España y también Reino Unido que sobrepasan la barrera de los 200.000 casos de COVID-19. Seguimos repasando cómo está la situación en Latinoamérica. Perú tiene 183.198 casos positivos de coronavirus. En tan poco tiempo ya está muy cerca de llegar a la barrera de los 200.000 casos. Chile es tercero con 118.292 casos positivos de COVID-19. También allí están aumentando rápidamente los casos. Y cuarto, México sobrepasó la barrera de los 100.000, 101.238 casos positivos de COVID-19. Ya China, el país donde se inició todo, quedó atrás de muchos otros países que ahora tienen cifras superiores a las de este país, donde se originó y de donde partió el virus. Los decesos, 388.612 personas han fallecido en todo el mundo a raíz del COVID-19, de complicaciones derivadas de este virus, y más de 108.000 solo han fallecido en Estados Unidos. En Reino Unido, 39.987 personas también, y lamentablemente perdieron la vida debido al COVID-19. En Brasil, si hablamos de Latinoamérica, 32.548 personas han fallecido. Es el primer país en contagios en Latinoamérica y también en decesos. Tenemos a México también por acá, 11.729 casos o personas fallecidas por COVID-19 en este país. Las personas recuperadas ya superan los 2.800.000, 2.850.862 para ser exactos, de los cuales 485.002 personas se han recuperado en todo el mundo debido o gracias a que han podido tener las medidas de prevención necesarias para combatir al COVID-19 en sus organismos. En Brasil, 238.617 personas se han recuperado también de este virus, y en Rusia, 204.000. Los tres países con mayor cantidad de contagios también están en los primeros lugares en cuanto a personas recuperadas y justo en las mismas posiciones. Primer lugar para Estados Unidos, segundo para Brasil y tercero para Rusia. Venezuela, podríamos repasar su posición, sabremos que no estará actualizada sino hasta el día de mañana, pero pues antes del balance oficial por parte del gobierno, Venezuela registraba 1.952 casos positivos de coronavirus, y también pues ya luego del balance que emitiera el gobierno nacional el día de hoy con 135 nuevos casos, pues el país sobrepasa la barrera de los 2.000 contagiados. Ya tenemos lamentablemente 2.087 casos positivos. El día de hoy el gobierno no emitió de manera detallada un registro, un balance en cuanto al estatus de cada uno de estos casos, es decir, respecto a las personas hospitalizadas, las que están ingresadas en centros de diagnóstico integral, en clínicas privadas. El número de personas fallecidas se mantiene en 20, pero la situación es que ya sobrepasamos la barrera de los 2.000. Hay que cuidarnos, hay que tomar las medidas de prevención. El foco en Maracaibo continúa siendo peligroso. Varias personas ya han fallecido desde que se iniciara este contagio allí en esta zona del estado Zulia. Fue hace aproximadamente 11 días y ya gran cantidad de personas se ha infectado y también gran cantidad de personas ha fallecido. De esta manera, amigos, nosotros los invitamos a que ustedes en casa se cuiden también. Vamos a invitarlos además a que continúen con la programación regular de Televisora del Táchira. Hasta acá este resumen informativo, hasta acá también en la emisión estelar de Noticias TRT. Soy Gabriela Magilbray y ha sido para mí un completo placer poder acompañarles.